vamos a quitar y a llevarnos más alto. Vamos en gloria, en gloria, en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto. Gracias que cambió nuestro corazón. Yo soy, tu reino me has traído. Esclavo fui yo, ahora tu hijo soy y me llevas más alto. Vamos en gloria, en gloria, en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto. Gracias que cambió nuestro corazón. Jesús, queremos ser tu rostro y majestad. Por siempre cantaremos santo, santo. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos digno, digno. Tu amor va más allá, no alcanzo a comprender. Por siempre cantaremos digno, digno. La muerte poder no tiene. Jesucristo triunfó y el cielo abrió y nos llevas más alto. Y nos llevas más alto. Vamos en gloria, en gloria, en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto. Gracias que cambió nuestro corazón. Vamos en gloria, en gloria, en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto. Gracias que cambió nuestro corazón. Vamos en gloria, en gloria, en gloria. Jamás seré igual, jamás seré igual. Vamos más alto, más alto, más alto. Gracias que cambió nuestro corazón. Si veo tus ojos, no dudo de lo que me traiga el futuro. Si estás a mi lado, camino confiado
En un mundo lleno de voces, en un mundo frío y sin nortes, escucho tu voz, no tengo temor. Por muy oscura que la noche esté, y aunque todo se derrumbe, tú nunca me dejarás. Tus ojos donde encuentro quién soy. Eres mi canción, eres mi pastor. Me enfrento a la prueba y el viento mi fe tambalea. Tú estás en mi barca, sé que nada me falta. Y aunque parezca que nada tiene sentido, sé que tú estarás conmigo, con tu bien, con tu misericordia y con tu abrigo. Por muy oscura que la noche esté, aunque todo se derrumbe, tú nunca me dejarás. Tu gracia me acompaña en cada paso, tu amor me das esperanza, proteges mi alma. Es en tus ojos donde encuentro quién soy. Eres mi canción, eres mi pastor mío. Tú estás conmigo, tú estás conmigo. Descansaré, tú estás conmigo, tú estás conmigo. Eres mi Padre, confiaré. Cada mañana me corre tu gracia.
clavadas por mí. Lo veo aunque lejos de ti yo me fui, tu amor es tan real. Ahora me rindo y te dejo fluir. Inevitable es tu amor, incuestionable tu voz, no me puedo esconder. Me persigue tu amor, inevitable es tu amor, como la muerte y el sol, no lo puedo evitar. Me persigue tu amor, inevitable es tu amor, incuestionable tu voz, no me puedo esconder. Me persigue tu amor, inevitable es tu amor, como la muerte y el sol, no lo puedo evitar. Me persigue tu amor. Ahora me rindo y te dejo fluir. Te dejo fluir. Dejo fluir. Te dejo En la cruz, lado a lado del principio hasta el final. En Jesús, para siempre escrito está: Dios es amor. Nada nos puede apartar de tu amor, de ti, Jesús. La obra completa está a mi favor, por ti, Jesús. Desde el comienzo, Cristo el Cordero, hasta lo eterno, fiel y verdadero. Cristo el Cordero, fiel y verdadero. Esa cruz de lo bajo hasta lo alto atravesó. En Jesús, la justicia con la gracia se encontró.
nos pueden separar, ni el pasado ni el futuro nos pueden apartar, ni lo alto ni lo bajo nos pueden separar, ni el pasado ni el futuro nos pueden apartar. Señor Jesús, nuestro Salvador, ya tenías todo pensado, tenías todo preparado, Señor. Tú eres un Padre bueno y sabías, Señor, que al darnos esta vida y darnos libertad, nosotros íbamos a poder conocerte, Señor. Y te damos gracias porque, Señor, a pesar de nuestra rebeldía, de olvidarnos de ti y querer ponernos sobre de ti, Señor, tú quisiste, Señor, darnos una oportunidad. Señor, desde el principio, Señor, tú sabías lo que ibas a hacer al crear este mundo, Señor, y al venir y hacerte como uno de nosotros, Señor, y derramar tu sangre, entregar tu vida por nosotros. Señor, es algo que es difícil de entender completamente, pero lo creemos, Señor, en ti. Señor, tú ves más allá de lo que nosotros podemos ver y de cada momento tú sabes cómo comienzan y cómo terminan cada cosa, Señor. Tú has puesto eternidad en nuestro corazón, Señor, y solamente tú eres capaz de llenar eso. Señor, que podamos perseverar en tu verdad, líbranos del mal, de la tentación, y que podamos obedecer, Señor, tu palabra, no solo conocerla, sino obedecerla. Llénanos de tu espíritu y ayúdanos en la batalla de cada día. Señor, que podamos dejar de ver más en nosotros mismos y mirar a otras personas. Danos humildad, Señor. Humildad como tú nos mostraste, Señor. Quiebra nuestro orgullo y, Señor, danos más gracia y compasión. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. 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 Muy buenos días. Pueden tomar su lugar, por favor. Pues nuevamente bienvenidos. Si estás aquí por primera vez, siéntete cómodo, siéntete cómoda en casa. Nos da gusto que nos visiten los que están aquí quizá por primera vez. Le queremos dar gracias a Dios por sus vidas y identificarles para poderles dar un pequeño reconocimiento. Lo puedes indicar si estás aquí por primera vez levantando tu mano, si nunca has estado aquí entre nosotros. Bienvenidos, bienvenidos, qué bueno que estén aquí. Pues vamos a darles un aplauso de bienvenida, ¿no? Estamos estudiando el Evangelio de Juan y lo estamos estudiando verso a verso. Estamos yendo capítulo por capítulo y es una bendición poder ver todos los detalles que tiene este Evangelio, toda la información que tiene útil para nosotros, ejemplos a seguir, pecados que tenemos que evitar, errores que debemos de evitar, mandamientos que debemos de aprender. También encontramos promesas a creer y es increíble, es hermoso poder ir verso por verso, capítulo por capítulo. Así es que te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan y que oremos juntos una vez más pidiéndole a Dios que nos hable esta mañana. Señor Jesús, aquí estamos, Dios. Tú conoces, Señor, lo más íntimo y lo más profundo de nuestros pensamientos.
Tú conoces nuestra condición, Señor, y nuestra necesidad, nuestra hambre y nuestra sed de ti, Señor, y sabemos y reconocemos esta mañana, Señor, que sin ti nada podemos hacer, Señor. Pedimos tu bendición. Yo ruego, Señor, que tú me ayudes a poder exponer adecuadamente tu palabra, Señor, y que tú seas, por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu, tocando nuestras vidas, nuestros corazones y transformándolas, Dios. Te lo rogamos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya estamos en el capítulo 13, pero yo recordaba esto, el inicio de Juan dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo, dice, era Dios. Era en el principio con Dios. Dice el verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero el verso 14 dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando del Creador, del universo, de todas las cosas. Y sabes algo interesante, importante que debemos de ver esta mañana, es que tenemos un Dios realmente personal que interactúa con cada uno de nosotros. No es una fuerza creadora, no es un Dios que no tiene conocimiento de quién eres y de quién soy. Nos conoce, es un Dios omnisciente, que todo lo sabe, es un Dios omnipresente que está en todos lados, es un Dios omnipotente que todo lo puede, y Él conoce y sabe tu vida, tus necesidades, tus dificultades, y Él vino y se hizo hombre, como dice Juan 1:14, y habitó entre nosotros. ¿Y sabes algo? Él experimentó y Él vivió en carne humana, Él experimentó dolor, Él experimentó traición. Y hoy en el capítulo 13 que estamos continuando, nos quedamos en el verso 17 la semana pasada, hoy vamos a ir por un tramo ahí a partir del verso 18. Vamos a ver la traición de Judas, cómo es exhibido de alguna manera, que él era quien traicionaría a Jesús. Y es interesante ver la reacción de Jesús, como Jesús en este momento tan importante, de por sí ya nos había dicho que había un dolor en él cuando sabía a dónde se iba a enfrentar, lo vimos en el capítulo anterior, pero ahora hay algo más que suma a su situación, que es el saber que uno de los suyos, uno de los más cercanos a él, de los 12, lo traicionaría. Sabemos con claridad que no todos los que caminaron con Jesús entraron en la vida eterna. Y Judas había caminado aproximadamente 3 años. Tenemos que imaginar esto y tenemos que pensar en todo lo que ocurrió allí. Y en esos 3 años de caminar con Jesús, ¿qué había pasado? ¿Qué vio? ¿Qué presenció Judas? ¿De qué fue testigo Judas? Bueno, pues Judas le había escuchado hablar, decían algunos, como quien tiene autoridad, lo vio con una autoridad única, como nunca antes habían visto hablar a alguien como hablaba Jesús. Judas vio a Jesús levantar muertos, sanar enfermos. Judas vio a Jesús calmar tormentas, multiplicar comida, aún caminar sobre el agua, confrontar a líderes religiosos como nadie lo había hecho, purificar el templo. ¿Recuerdas cuando entró y volteó las mesas de los cambistas? Liberar endemoniados, y la lista es larga de todo lo que Judas estuvo 3 años caminando con Jesús y pudo presenciar. De los 12, Jesús sabía anticipadamente que había uno que no estaba limpio. Lo vimos en este capítulo 13. ¿Recuerdas cuando Jesús lava los pies de sus discípulos? Y él sabía que había uno que no estaba limpio y que lo traicionaría y que le entregaría, y ese es Judas Iscariote. Es de quien vamos a hablar un poco esta mañana. Recordando los versos anteriores, en el verso 10 y 11, Juan capítulo 13, versos 10 y 11, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque ¿qué? Aunque no todos. Él sabía que había uno allí. Porque sabía, dice la explicación de ese verso, es muy clara en el 11, dice, porque sabía que sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Cuando él dice que no todos están limpios, se está refiriendo claramente a Judas. El verso 18, ahí mismo, 13:18, continúa
con esta exposición y dice, no hablo de todos ustedes, no hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, dice allí, levantó contra mí su calcañar. Y es muy interesante ver, dice, yo sé a quiénes he escogido. Yo sé a quiénes he escogido. Jesús sabe con claridad a los que escoge, conoce a los que conoce a los que escoge. Y hablaba ahorita un poco yo de esa omnisciencia, que Él lo sabe todo. Él sabía quiénes eran salvos. Aún de ese pequeño grupo de 12, Él sabe quiénes habían sido escogidos para salvación, para vida eterna. Ahora, ¿qué de ti y de mí? Si vas conmigo a Efesios capítulo 1, vamos a recordar que Dios tiene planes perfectos y Dios tiene planes eternos y que aún en la actualidad Dios sabe a quienes ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Dice Efesios capítulo 1, voy a leer a partir del 3 y es un texto de referencia para que no dudemos que Jesús conoce a sus escogidos y que Él los ha predestinado. Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Cristo, ¿sabes qué? Estamos bendecidos en todo dice allí. Verso 4 dice, según nos escogió desde antes. ¿Desde cuándo nos escogió? Desde antes de la fundación del mundo. Aún allí están los 11. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y sabemos que esto hace Él cuando nos lava con su preciosa sangre. Dice allí que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Cuál fue la razón? Dice allí, según el puro afecto de su voluntad, porque a Él le plació, así de sencillo, así de sencillo. Y luego dice el verso 6 y 7, para alabanza de la gloria de su gracia, se trata de Él, con la cual nos hizo aceptos, nos ha aceptado en el amado, en Jesús, en quien tenemos redención, hemos sido rescatados por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, de lo que no merecíamos. No lo merecíamos, pero Él aún desde antes de la fundación del mundo nos escogió, nos apartó, nos separó, nos predestinó para bendecir con toda bendición espiritual. Y Él sabía, y está ante los 12, y Él sabía que había uno que no estaba limpio del todo. Y Él sabe, porque Jesús sabe el pasado, el presente y el futuro, y aún sabía lo que había en el corazón de Judas y lo que ocurriría. En ocasiones puede haber cierta tensión cuando pensamos que la traición de Judas estaba profetizada. Y entonces podemos pensar que Judas no tuvo oportunidad de salvarse o de zafarse, pero la realidad es que no es así. Judas tuvo, igual que todos, la oportunidad de rendirse, de creer en Jesús. Pero Jesús sabía que lo que había en su corazón. Jesús sabía que Él no cambiaría de actitud ante albedrío lo vamos a ver más adelante, del hijo de perdición, como es llamado también Judas, es llamado el hijo de perdición. Si vas a Juan capítulo 17, vamos a ver esta descripción de Judas. ¿Recuerdas? Juan capítulo 17 está orando Jesús por todos los suyos, por todos sus escogidos, por los que están allí. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Así es como es llamado Judas. ¿Para qué? Para que la escritura se cumpliese. Ya estaba profetizado, ya estaba esto anunciado, que habría un hijo de perdición. Y es porque Dios conoce exactamente el final de la película. Tú y yo no. Y entramos en una tensión cuando realmente queremos entender que Dios en su soberanía nos escogió, pero eso no anula jamás el libre albedrío que Él nos ha dado. Dios nos ha dado la capacidad de decidir, y Jesús no falló con Judas.
No es que Jesús falló en no cuidarlo, pero sí Jesús conocía lo que había dentro del corazón de Judas. Repito, Jesús conocía el pasado de Judas, el presente de Judas y el futuro de Judas. Y conoce el pasado y el presente y el futuro de cada uno de nosotros. Él sabía que las escrituras se cumplirían con precisión. Jesús sabía claramente lo que pasaría con Judas. Ahora, ¿en qué es diferente Judas, no? Nació perdido igual que todos. Nacimos perdidos, sin Jesús, sin esperanza, igual que todos. Pero a pesar de caminar, Judas, a pesar de conocer y a pesar de andar con Jesús, de conocer a Jesús, a ese verbo que se hizo carne y vino y habitó entre nosotros, a pesar de que él anduvo 3 años y vio todo lo que vio con Jesús, dejó que el engaño entrara en su corazón. Dejó que la mentira entrara en su corazón. Dejó que el engaño, que Satanás lo cegara y su corazón se llenara de tinieblas. A pesar de todo lo que él vio en esos 3 años que caminó con Jesús. El gran error de Judas me parece que va más allá de la ambición y me parece que es mucho más que la traición a Jesús. Judas se suicidó en lugar de buscar el perdón de Dios. Todos hemos pecado, ¿no? No hay justo ni aún uno. Entonces no somos muy diferentes a Judas. La diferencia, los 12, Pedro le negó 3 veces. Pero la diferencia, y me parece que el grave error no fue tanto la ambición, aunque sí fue la raíz de todos los males. No fue la traición evidente que allí estaba y que estaba escrita, sino la diferencia allí fue que él, en lugar de buscar el perdón, buscó el suicidio. No buscó esa reconciliación, dejó que la condena del diablo pudiera sobre de él, lo atrapara y quedara sin la gracia de Cristo, que es lo único que nos puede restaurar. La gracia es lo que nos restaura y la gracia es lo que nos pone en la posición correcta delante de Dios. Todos lo abandonaron, aun sus discípulos, ¿no? Pero ellos entraron en el arrepentimiento, en el perdón, en la gracia, en la reconciliación. También vemos en este verso 18 que dice, el que come pan conmigo, el que come pan conmigo. Si vas al verso 1 de este capítulo, del capítulo 13, hay una referencia importante cuando Jesús lava los pies de sus discípulos y dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase este mundo al Padre, dice allí, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, ¿qué dice? Los amó hasta el fin. Y sabes, aquí todavía está Judas entre ellos. Y también le va a lavar los pies a Judas. Y también le lavó los pies a Judas. ¿Sabes algo? En esta descripción maravillosa del amor de Jesús, de sabiéndose que lo van a traicionar y todo lo que estamos viendo alrededor de esto, dice, el que come pan conmigo. Jesús los amó, dice hasta el fin, que también se puede traducir como de manera completa, de manera perfecta. El amor de Jesús así es. Y nunca cambió su amor de él por Judas, aún a pesar de saber que era un traidor. Que, ¿sabes algo? Dice, el que come pan conmigo, el traidor estaba sentado a la mesa con él. Y esto debe ser algo muy, muy doloroso. En la cultura hebrea, en la cultura judía, aún en nuestra cultura, pero era mucho más explícito en la cultura hebrea y en la cultura judía, compartir el pan, sentarse a la mesa, era un símbolo de personas muy cercanas, de personas muy amadas, de personas muy íntimas. Por eso es que Jesús es criticado cuando se sienta a la mesa con publicanos y con pecadores. Porque ¿cómo te sientas con ellos? O sea, te estás asociando con ellos, te estás identificando con ellos.
Y Jesús no solamente se identificó con ellos, sino también está sentado allí con Judas porque lo amó. Dice, el que come el pan conmigo. Judas está en esa descripción. ¿Y sabes algo? Dios ama a todo el mundo, Juan 3:16, y eso incluye al hijo de perdición, a Judas. La oportunidad de salvarse es para todos, no es para algunos, es para todos. Pero no todos le aceptan y no todos le reciben. Y aún más aún, algunos no solamente le rechazan, sino que le traicionan. No todos le reciben. Y es interesante ver lo que está pasando aquí en la vida de Judas. Puedes estar cerca de Jesús, puedes haber oído mucho acerca de Jesús, puedes haber visto mucho de lo que Jesús ha hecho. Todo lo que vio, piensa en esto, todo lo que experimentó Judas. Él vio a Jesús sanar enfermos. Él vio liberar endemoniados. Él lo vio caminar sobre el agua. Él lo vio reprender tormentas. Y sabes algo, puedes tener mucha información acerca de Jesús y no ser su discípulo, no ser su hijo. Dice ahí, más para que se cumpla la Escritura, más para que se cumpla la Escritura. Jesús, es interesante ver cada detalle en esto. Es emocionante ir verso a verso porque lo que está ocurriendo aquí cuando dice más para que se cumpla la Escritura, Jesús estaba anunciando y dando cumplimiento a la Escritura. La referencia a esto que está diciendo Jesús es el Salmo 41, que nos va a dar un poco para pensar en el autor de este Salmo, Salmo 41, verso 9. Dice, aún el hombre de mi paz, fíjate lo que dice, en quien yo, ¿qué? ¿Sabes a qué se dedicaba Judas? Era el administrador, el que traía la bolsa con el dinero. Y dice, en el que yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar, ¿no? Calcañar es talón. Y es así como que, ¿qué? ¿No? Así que, o sea, se rebeló. Lo que está diciendo es una expresión judía para decir que se rebeló aún la persona más cercana a él, en el quien él confiaba, se rebeló, alzó contra mí el calcañar, se rebeló. Y vemos que frecuentemente las personas más pueden ser parte de esa traición difícil. Ahora, muchas veces las escrituras tienen doble cumplimiento. Este es un caso en el que es algo profético que se está cumpliendo en Jesús perfectamente. Pero también el salmista, los salmos han sido escritos por diferentes personas, pero varios de ellos, entre ellos está el Salmo 41, fueron escritos por David, por el rey David. Y no podemos dudar que él conocía acerca de traiciones y él conocía acerca de esto que está escribiendo. Por eso digo que nos da un poco más para expandirnos esta mañana acerca de esta escritura. Aún el hombre de mi paz. David conoce acerca de traiciones y una de ellas es su propio hijo Absalón. Si has leído la historia, si no después puedes ir con calma y leer, son varios capítulos que narran esta historia en 2 de Samuel. David fue traicionado por su hijo a quien él amaba, por Absalón. Se volteó en contra de él, hubo un problema familiar, él termina yéndose y regresando del reino, pero en una de esas forma un ejército, empieza a pararse afuera de la ciudad, Absalón empieza a pararse afuera de la ciudad y decir, miren, yo les voy a dar consejo porque el rey está muy ocupado y no les da consejo. Yo voy a tomar esa posición y empieza a crecer en fama, empieza a crecer en liderazgo al punto que David tiene que huir junto con su gente, tiene que salir huyendo, lleno de temor. Es una de las historias de más dolor en la Biblia, porque fue un hijo, su propio hijo, que lo traicionó. La traición de un hijo a un padre. No reconoció su autoridad, quiso tomar su lugar. Y sabes, no solo eso, sino que se allegó, se hizo íntimo también de líderes del propio David. Ahí está Ahitofel,
que dice la Escritura que era uno de sus principales, era consejero de David, y Absalón se lo llevó con él. Un consejero de David, y se lo llevó y lo traicionó, y es una historia, si tú lees toda esa historia, la historia de David y de Absalón. De hecho hay un libro muy hermoso que quizá algunos de ustedes hayan leído y es pertinente recomendarlo. Se llama Perfil de tres monarcas y cuenta la historia de Saúl, de David y de Absalón, ¿no? De una manera brillante está expuesta esa historia allí. Pero nos dice segunda de Samuel que la historia terminó, iba en un burrito, en un asno, va Absalón y va entre lo denso del bosque y se queda atrapado entre las ramas de una encina y no muere, pero queda ahí atrapado, pero llegan algunos soldados y lo ven colgado allí y terminan por matarlo, ¿no? Y termina una muerte bastante extraña y bastante difícil. Cuando se entera David de que su hijo ha muerto, en lugar de decir qué bueno que el que me traicionó haya terminado así, David llora de una manera tremenda, llora porque le amaba a su hijo y le duele muchísimo la traición y le duele la condición y le duele demasiado cómo terminó esa historia. Y sabes, las traiciones de cualquier tipo son de las situaciones más dolorosas que se pueden enfrentar. Las traiciones son algo que abate el alma, la fatiga y la cansa hasta lo sumo. Y con frecuencia pueden ser de las personas más cercanas o más allegadas, como lo vemos en estas historias. Cuando amas a alguien y lo amas con un amor real y natural y te traiciona, el dolor es inmenso. ¿Sabes que muchos países tienen como pena máxima a los que traicionan a su país? La pena de muerte es uno de los actos más bajos y más miserables que puede haber y es en muchos países sancionado con pena de muerte. La traición es algo duro y es algo difícil. Ahora, cuando pensamos un poco en los que están alrededor de esta historia, podemos pensar un poco en Pedro, y no estamos hablando de fallarle a alguien. Todos le hemos fallado a Dios y todos le hemos dado la espalda de alguna forma, sino específicamente irte en contra de quien debería de ser llamado tu amigo. O sea, volverte enemigo de aquel que ha dado todo por ti. Es convertirte literal en su enemigo, de aquel que te ama o de aquel que ama según sea la situación. Jesús dijo en Mateo capítulo 12, 30, si vas allá, dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Wow. O eres amigo de Jesús o eres su enemigo, en automático. Nosotros sin su perdón, sin reconciliarnos con Él, por el pecado que nos separa de Él, somos como enemigos de Dios. Y solamente cuando aceptamos y recibimos su amor y su perdón, es que nuestra condición cambia. Él nos cambia inmediatamente de enemigos a amigos y nos llama a un amigo. Lo vamos a ver en los próximos capítulos, cómo se refiere a sus hijos. Judas pasó al revés, pasó de amigo a traidor, de amigo a enemigo, de ser una persona que caminaba todos los días con Jesús a volverse su enemigo, su traidor. Romanos 5:10, si vas allá, creo que presenta un poco nuestra condición. Romanos 5:10 dice, porque si siendo como enemigos fuimos reconciliados con Dios. ¿Cómo podemos reconciliarnos con Dios? Por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, ¿qué ocurre? Seremos salvos por su vida. Éramos enemigos, ¿te das cuenta? Sin la paz de Dios por medio de Jesucristo, en automático éramos sus enemigos. Verso 19, si regresas a Juan, capítulo 13, verso 19. Dice, desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda,
creáis que yo soy. Entonces una vez más vemos a Jesús hablando y demostrando su deidad y demostrando su poder. Jesús no fue sorprendido con esa traición. Su dolor no es porque nunca pensé, Judas, que me fueras a traicionar. Él ya lo sabía, Él lo está anunciando. Desde ahora lo digo para que cuando suceda, creáis que yo soy. Aquí hay algo importante. ¿Recuerdas cuando Juan, este término yo soy, se usaba específicamente para hablar del Mesías y para hablar de Dios? Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo. Y entonces aquí está diciendo yo soy. Nuevamente está apuntando Jesús mismo para que cuando esto suceda, crean que yo soy el Mesías. Está nuevamente anunciando que Él es el Mesías. Ahora, ¿dónde viene el momento del quiebre en la vida de Judas? Hemos estado leyendo un poco y hemos estado aprendiendo. ¿Recuerdas Judas cuando María está derramando ese perfume de 300 denarios frente a Jesús? En Jesús. Cuando esto sucede, Judas se empieza a dar cuenta que los planes no iban como él quería. Él estaba pensando en ese líder político, en ese líder guerrillero que los liberara del pueblo romano. Y como muchos de los discípulos quizás estaba pensando que cuando se estableciera el reino del Mesías en la tierra, él tomara una posición quizá de secretario de Economía o de secretario de Hacienda o algo por allí para poder obtener beneficios. Pero cuando Jesús empieza a ver, cuando Judas empieza a ver, Jesús empieza también a anunciar una y otra vez que debería de morir, entonces los planes no están de acuerdo. No estábamos esperando que Jesús estés anunciando morir, estás anunciando tu muerte y luego viene María y derrama ese perfume costoso ante sus pies y él dice, mejor sería que ese perfume se hubiese vendido y se hubiese dado a los pobres. Pero Juan nos dice lo que él quería era sustraer el dinero de la bolsa. Entonces lo que empieza a pensar Judas es que esto es un fracaso. Y esto no voy a obtener la ganancia personal que quería yo adquirir a través de esto. Empieza a dar lugar al diablo. Son mejores los pobres. Y dio lugar al diablo en su corazón. En su oportunidad de enriquecerse, él no buscaba a Jesús por motivos puros. Él no caminaba con Jesús por motivos puros, sino porque sabemos que era el administrador. Dice Juan 12:6 que sustraía dinero de allí. Dice Juan 12:6, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque ¿qué? Porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Él se descuidaban y podía sustraer de la bolsa que llevaban. Era como el administrador. Llama mi atención porque ¿cómo terminó Judas? Suicidándose, igual que muchas situaciones y ejemplos terribles. ¿Cómo terminó la vida de Absalón? Lo que te das cuenta es que un poco de permisividad en el corazón de Judas, ¿a dónde lo llevó? Un poco de ser permisivo. Sabes, nadie está pensando en que las cosas terminen en una tragedia y terminen tan graves y terminen tan mal. Pero un poco de permisividad en el corazón y en el pensamiento humano, el diablo se enseñorea y el diablo busca realmente esas oportunidades de debilidad para entonces engañar y después destruyendo. Cuando hay una bomba con una mecha muy larga y tú vienes y la prendes, y empieza a avanzar esa mecha, dices, no, a mí no me va a pasar. Y vienes y le soplas y la apagas, te quemas un poco los dedos, pero dices, no pasó nada. Al día siguiente se te olvida y la vuelves a prender. Y estás siendo permisivo, vez tras vez. Cuando llega un momento, esa mecha es tan corta que tú la quieres apagar y ya no puedes. Y puede explotar en tu propia cara y destruirte por completo. Y así es.
un poquito de permisividad en el corazón, un poquito de sustraer la bolsa de lo que había allí. Y sabes que su corazón no estaba caminando en integridad, su corazón era permisivo. Y lo que quiero decir con eso es que un corazón permisivo se degrada. Un cigarro, ¿qué es una cerveza, no? Pero esto vuelve permisivo el corazón y esto crece en el corazón. Y si hoy permites una mentirita, al rato una mentirota, y si hoy permites, eres infiel en esto, vas a ser infiel en esto otro. ¿Te das cuenta? Lo pequeño puede llevar a algo muy grave y algo terrible. Entonces él sustraía. Y él se presenta allí y dice, ¿no sería mejor que eso se hubiese vendido a los pobres? Una apariencia de buena gente, una apariencia de querer ayudar a los demás, pero en realidad un corazón lleno de tinieblas. Mateo 26, ve allá, Mateo 26, verso 15. Nos gusta como investigadores ver textos alternos que nos enriquezcan lo que estamos aprendiendo en Juan. Y nos dice ahí lo que pasó después de que fue derramado ese perfume. Inmediatamente después de que fue derramado ese perfume, y les dijo, dice Mateo 26, 15, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Qué hizo Judas después de eso? O sea, no se le hizo lo del perfume. Y entonces, ¿qué hizo? Inmediatamente fue y pactó la traición con los principales sacerdotes. Primera Timoteo capítulo 6, verso 10. Creo que muchos de ustedes lo han memorizado. Puede ser que lo tengas muy claro este verso. Pero hoy vamos a recordarlo y tener cuidado con esto. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, ¿qué sucede? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sabes qué es la descripción de Judas? Es la descripción de Judas. Es la descripción de Judas. Dice allí, vamos a volverlo a ver, que raíz no de algunos males, sino dice de todos los males, no el dinero, sino el amor al dinero. ¿Te das cuenta? No el dinero, sino el amor al dinero, el cual, ¿qué hubo? Permisividad en el corazón. ¿Te das cuenta? Codiciando, no todos, algunos, se extraviaron de la fe. Entonces, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaba Judas? Caminando con Jesús. No les está hablando a los inconversos. No les está hablando a aquellos que no han nacido de nuevo, este verso. Judas caminaba con Jesús. Fueron extraviados de la fe ¿y qué pasaron? Mucho dolor. Muchísimo dolor. Este verso me parece que describe muy bien lo que sucedió. Si quisiéramos una ilustración de 1 Timoteo 6:10, es la vida de Judas. Es la vida de Judas. Qué importante. Yo creo que hay una oportunidad aquí delante de nosotros de meditar y reflexionar en todos los sentidos por qué sigo a Jesús. ¿O por qué sirves a Jesús? ¿O por qué sigues a Jesús? Me parece claramente que la historia de Judas nos debe de ayudar a reflexionar. Porque Judas caminó con Jesús, pero nunca se entregó ni rindió su vida por completo a Él. Estaba buscando un beneficio, estaba buscando para sí mismo, no solo dinero, quizá posición, quizá otras cosas. Pero a mí me impresiona ver lo que ocurrió con Judas. O sea, si tan solo uno de los milagros de Jesús nos hubiera tocado presenciar, yo creo que hubiéramos quedado impactados. Imagínatelo caminando sobre el agua, ¿no? En medio de una tormenta y él caminando sobre el agua. Imagínatelo en la multiplicación de los panes y de los peces. Una de esas, ¿no? Simplemente. O imagínatelo diciéndole, Lázaro,
sal fuera y ver a Lázaro muerto de 3 días, donde ya no querían ni abrir porque podía despedir malos olores y Lázaro saliendo allí caminando y tú, wow, ¿qué está pasando aquí? Allí estaba Judas, escuchando el sermón del monte en vivo, ¿te imaginas? Estando frente a Jesús y viendo sus ojos de compasión, de amor, de misericordia, y escuchando el sermón del monte en vivo y a todo color. Pero sabemos que Judas no le había entregado su corazón a Jesús. Es una gran oportunidad, me parece, este texto. Cuando lo leí dije, ok, la historia de Judas todos la conocen, pero ¿qué tiene que ver conmigo? No, yo no soy Judas, no. Creo que es una oportunidad para cada uno de nosotros de reflexionar y de meditar esta mañana. ¿Por qué sigo a Jesús? Y más aún, si le sirvo, ¿por qué le sirvo? Si le sigo porque he encontrado el amor más sublime y perfecto que pueda haber. Si le sigo porque he encontrado en Él que Él es el camino, la verdad y la vida. Si le sigo porque he descubierto que Él es el soberano Señor de señores, Rey de señores, Salvador de este mundo, y que no hay otro igual a Él y que Él es mi Salvador y quien me perdona, entonces he comenzado a vivir. Ahora tengo su don gratuito de la vida eterna. Y sé que aunque la vida no es fácil ni es sencilla, y hay muchos obstáculos, y hay muchos retos, y hay muchas situaciones naturales a las que nos enfrentamos día con día, sabes y tienes esperanza de quién es tu Señor, de quién es tu Salvador. Y tu oración es: Señor, que no me despegue de ti. Señor, que pueda hacer tu voluntad. Porque ¿saben algo? No todos los que están aquí van a aferrarse a Él como la vid y los pámpanos. Y algo interesante es que no todos los que están aquí van a continuar. Quizás si descubren que Jesús no es lo que ellos esperaban, en su condición humana se desilusionen y entonces al rato digan: ya no juego, con permiso, y voy a ver de dónde más saco provecho antes de irme. Porque el corazón no estaba completamente entregado a Jesús. Si tengo otros motivos, entonces la fe que he proclamado es débil y puede ser que traicione a Jesús en cualquier esquina al salir de aquí. Puede ser que esta misma tarde o mañana temprano al salir de aquí, tu corazón no esté buscando agradar y glorificar a Jesús y lo traiciones saliendo de aquí en la primera esquina. Si tu corazón no está buscando realmente rendirte al señorío de Jesús. Dice la Escritura, es pertinente recordar esto: todo el que crea estar firme, ¿qué dice? Mire que no, es que yo no soy Judas. Mire, todo el que crea estar firme por donde está caminando. Podemos estar buscando el beneficio de Jesús y no a Jesús. Y no es que Jesús no nos da cosas, y no es que Jesús no nos bendice, y no es que Jesús no interviene en nuestro matrimonio, no interviene en nuestros hijos, no interviene en nuestra salud, en nuestras finanzas, en lo que sea. Pero podemos estar buscando el beneficio y no a Jesús. ¿Te das cuenta? Puede haber un sutil engaño. Muchos han seguido a Jesús para disfrazar sus intereses oscuros y mezquinos. La historia es clara. Podemos leer mucho acerca de eso. Y muchas veces siendo engañados a sí mismos. Judas es uno de tantos casos. Ahora, cuando Judas se da cuenta de lo que hizo, cuando Judas dice: ¿qué he hecho? Ya había pactado, ya le habían pagado, ya se había ido con sus monedas, y se da cuenta de en dónde está pisando. Era demasiado tarde para revertir su traición. Mateo 27, ve allá, es bueno ver esos detalles. Mateo 27, versos 3 y 4. Dice: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado. ¿Quién es el que condena? El diablo riéndose,
el mismo que lo engañó ahora lo está destruyendo. Volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. ¿Y cómo no te diste cuenta antes, Judas? Mas ellos le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, ¿no? Entonces ahí era muy tarde para reaccionar. Ya le había vendido, ya le había traicionado. Y sabemos que la condena vino sobre su corazón y Satanás continuó haciendo la obra de engaño en la vida de Judas. Verso 20, 13:20, estoy en el 13:20. Dice: de cierto os digo. Entonces hay que poner atención, ¿no? Hay un de cierto os digo. ¿Estás conmigo? Dice: el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Qué está haciendo Jesús? Está anunciando, está avisando acerca de que va a ser traicionado, pero está también al mismo tiempo afirmando a sus discípulos. Y Judas está escuchando esto. ¿Sabes? Esta expresión de Jesús es una oportunidad más para Judas de arrepentirse antes de regarla, antes de ir y recibir esas monedas. Jesús le está diciendo: el que les recibe, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. Está afirmando a sus discípulos y está anunciando cómo serían las cosas. Jesús recuerda esto a sus discípulos, y eso incluye en este momento los fieles y a Judas. Su obra aún no estaba terminada y les está recordando esto. Judas no ganaría. Jesús va a ascender al cielo, pero la obra de Jesús continuaría y ellos serían enviados como sus representantes. Mateo 28, ¿no? 19. Id por todo el mundo y predicad el evangelio, ¿no? También quería que Judas supiera que rechazarlo significaba tácitamente en este verso rechazar al Dios que envió a Jesús. Jesús dijo una y otra vez: el que a mí me recibe, ¿recibe a quién? Al Padre. Entonces rechazar a Jesús es rechazar al Padre. Dios envió a Jesús y Jesús envía a sus discípulos hasta el día de hoy. Y es que recibirles es recibir al Padre, recibir a Jesús. Verso 21, mira esto, mira este gran verso. Es el verso que más me impactó en esta porción. Habiendo dicho Jesús esto, ¿qué ocurrió? Se conmovió en espíritu. Una vez más, lo habíamos visto en el capítulo anterior. ¿Cómo está Jesús? Conmovido en espíritu. ¡Wow! Y declaró y dijo: otra vez, un de cierto os digo, que uno de ustedes me va a entregar. Jesús lo sabía, Jesús no fue sorprendido. Pero lo que sí es sorprendente, que Jesús nunca ocultó su humanidad. Jesús nunca fue frívolo, nunca se presentó como insensible, nunca se presentó como: me van a entregar, pero yo soy el Hijo de Dios. ¿Sabes? No ocultó su humanidad. Él está anunciando la traición con mucho dolor, con muchísimo dolor. Nuevamente veíamos en el capítulo anterior que su mente estaba como un agua con arena agitada. Eso es lo que mejor describe esta declaración o esta expresión que dice: se conmovió en espíritu. Está totalmente agitada la mente de Jesús y perturbado, porque aquel a quien él amaba, uno de los que amaba, porque dijo que los amó hasta el fin, 13:1, los amó hasta el fin, entonces sabe que le va a entregar. Jesús amaba a Judas. Y me encanta ver que Jesús no esconde sus emociones. Jesús no esconde sus emociones. Jesús es transparente y las muestra. Pero Jesús no está mostrando ese sentimiento, esas emociones para manipular a nadie. Debemos de tener cuidado con esto.
realmente es un dolor real que está experimentando la causa de la traición. ¿Sabes algo? Mostrar nuestras emociones no es malo. En nuestra cultura se nos ha dicho que llorar es malo, ¿no? Y es mostrar debilidad, menos los hombres. Los hombres no lloran. Y recordemos que Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Y él sabía que él iba a resucitar. Mostrar nuestras emociones nunca va a ser malo. No es malo llorar, no es malo emocionarse, no es malo entristecerse. Cuando no es una manipulación, digamos, una manipulación histriónica para solamente llamar la atención de los demás, para solamente, hey, mírenme, aquí estoy, y llamar la atención y que los demás te volteen a ver. No, Jesús no está llamando la atención de los demás. Jesús simplemente está exteriorizando lo que duele en su corazón. Jesús no trata de llamar la atención, no lo necesita. Jesús realmente está en este verso conmovido al extremo por lo que pasaría con Judas, porque él lo sabía. Imagínate también, Jesús sabía, él anduvo con ellos todo el tiempo y los acompañó, y saber el final, lo que estaba a punto de ocurrir a una de sus personas más cercanas. Entonces dice ahí que se conmovió en espíritu, está completamente, es tan visible, los discípulos se están dando cuenta que les dice, uno de ustedes me va a entregar. Entonces en el verso 22 dice, los discípulos empezaron, ¿tú? ¿Yo? ¿Quién de todos es, no? Se empezaron a mirar unos a otros, dudando de quién estará diciendo. ¿Quién será el que lo va a traicionar? Y es interesante porque nótese aquí que no sospechaban de Judas hasta el momento. Cada uno de ellos dudó quién sería. Se miraban unos a otros, no tenían con claridad realmente quién podría ser el traidor. Eso nos habla de que Judas guardaba bien las apariencias, ¿no? Si vamos a Mateo capítulo 26, verso 22, nos dice cómo estaban ellos. No solo Jesús estaba conmovido hasta lo más profundo de su corazón, sino también el resto de los discípulos. Dice, y entristecidos en gran manera. O sea, fue un momento muy tenso. ¿Te das cuenta? Hay un momento de mucha tensión en ese lugar. Jesús está anunciando la traición y entonces dice, comenzó cada uno de ellos a decir, ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo? Entonces no sabían exactamente quién sería. Entonces fue un buen engañador. Judas parecía piadoso. De hecho, se expresó y dijo que quería ayudar a los pobres, ¿recuerdas? ¿Por qué no ese perfume se vendió y todos, oh, qué espiritual es Judas? No inventes, quiere ayudar a los pobres, además que él no creo que lo traicione, él es re buena gente. Lo increíble es que Jesús no cambió sus planes, se entregó a sí mismo sabiendo que lo traicionarían personas como tú y como yo. Lo que podemos ver aquí es el amor extremo de Jesús, que aun cuando está enfrentando una realidad dolorosa, Él no cambia de planes. Él obedece al Padre hasta la muerte y continúa con sus planes. Él está anunciando, voy a ser traicionado por uno de ustedes. Pero Él continúa marchando hacia la cruz, caminando hacia la cruz, yendo todos los planes, yendo hacia el plan más hermoso que se haya jamás descrito en toda la historia, en la eternidad. La historia de Jesús viniendo como ese plan eterno y anticipado, viniendo a morir por cada uno de aquellos que le recibiese. Viniendo a morir por cada uno de aquellos que quisiera recibir gratuitamente el don de la vida eterna. Gratuitamente el don de la vida eterna. El verso 23, y dice allí que uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Todos sabemos quién es, ¿no? Es Juan. Juan es quien se describe a sí mismo en este evangelio 4 veces como el discípulo amado. No quiere poner su nombre, no se gloria de sí mismo, sino lo que él está queriendo que llame la atención y está centrando la atención es en Jesucristo. Juan exalta el amor de Cristo, él se sabe amado, no está diciendo, yo era el amado de Jesús.
sino Él está diciendo aquel a quien Él amaba y no pone su nombre. Esconde a Juan en el amor de Cristo. Tú y yo deberíamos de hacer eso. Escondernos en el amor de Cristo y dejar que Cristo se lleve toda honra, toda gloria y toda alabanza. De un lado está Juan recostado. Hay una fotografía allí, nada más, no es una fotografía. Bueno, sí, fue alguien que con su Instagram la tomó esa fecha. No, no podía ser. No, es una pintura, obviamente, si la tienes allí y la puedes publicar, simplemente para tener un poco de idea. Las mesas eran bajas, se sentaban al piso, doblaban sus rodillas y algunas veces tendrían estas posiciones casi recostados, estarían en este momento hermoso. Es una de las pinturas que me parece que más ilustra de la tradición judía. Entonces ahí podemos imaginar a uno de un lado, a otro de otro lado, pero uno más cercano por la posición en la que se sentaban. Muchas veces inclusive se estaban sosteniendo con una mano y con la otra comiendo. Estaban casi acostados al piso, sosteniéndose con una mano y con la otra. Hay libros que nos explican un poco parte de la cultura hebrea, de la cultura judía, y así esto ilustra, es muy cercano a lo que ocurrió ese día. Entonces podemos imaginar de un lado al discípulo a quien Jesús amaba, como se describe Judas mismo, pero del otro lado está el traidor. De un lado el escritor de Apocalipsis, Juan, y del otro lado está aquel que lo vendería por 30 monedas de plata. Verso 24 dice: a este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel. Pedro aparece en todos estos momentos. Es chispa, es inevitable, y ahí está Pedro. Y en lugar de preguntarle directo a Jesús, ve muy cercano a Juan, y yo me lo imagino así como, o sea, los demás no escucharon, ¿te das cuenta? Sino que le pregunta directo a Juan y le dice: estamos aquí viéndonos todos las caras y preguntan, tú, ¿quién lo va a traicionar? Ya, mejor tú pregúntale, además a ti te ama bien bonito, ¿no? A ti como que es, tú pregúntale, ya no seas así, Juanito, y le decía Juanito, no es cierto. Entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, era muy posible que eso estuviera ocurriendo por la posición en la que estaban. Le dijo: Señor, ¿quién es? O sea, rápido le hizo caso a Pedro y le pregunta. Respondiendo Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Pero tampoco están oyendo a los demás. Los demás salieron de ahí sin saber quién sería. Vamos a verlo más adelante. Pero le responde, yo creo de manera personal, los demás no están oyendo, y le responde: aquel a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Nos habla ahí hasta de su genealogía. ¿Qué tiene que ver mojar el pan? ¿Por qué puso esa cristoseñal de mojar el pan para identificar allí quién sería el traidor? Esto realmente, mojar el pan y ofrecerlo a alguien, era una costumbre hermosísima, era una costumbre especial. Estaba exclusivamente reservado para los invitados especiales o invitados de honor. Si había alguien importante a quien le quisieras dar un honor al estar sentado en la mesa, era mojarlo y ofrecerle. Era un acto de amor realmente, una expresión de amor. Y sabes, no podemos dudar de que Jesús amaba a Judas y que lo amó hasta el final. Jesús está haciendo este símbolo porque le está queriendo decir de todas las maneras posibles a Judas: te amo, Judas, y eres especial para mí, Judas. A ver si en ese momento recapacitaría. Romanos capítulo 2, verso 4. ¿Qué hizo Judas? Menospreció el amor y la bondad de Jesús. Dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad? ¿Cómo fue con él? Benigno, paciente, longanimidad, que tiene que ser fortaleza en las pruebas, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Lo pudo haber destruido, lo pudo haber delatado, ¿qué pudo haber hecho Jesús ante Judas?
lo que fuese necesario. Nada más le hubiera dicho, Pedro, échatelo. Y Pedro saca su espada y se echa a Judas. ¿O no? Pero sabes, lo que está haciendo Jesús no es una manifestación hipócrita o falsa hacia Judas al mojar el pan y dárselo. Está diciéndole realmente, con este tipo de lenguaje, le está diciendo, te amo, Judas. No menosprecies las riquezas de la bendición de Dios. Y si tú estás hoy aquí y no sabes qué onda entre tú y Dios, no desprecies la benignidad del Señor. Si tú estás hoy aquí sentado y dices, no sé cómo está mi relación con Dios, cada vez que vienes y escuchas la palabra de Dios, no ignores su paciencia, no ignores su benignidad, la cual te está guiando al arrepentimiento. Él quiere realmente que no te pierdas, sino que seas salvo. Y Él es súper paciente. Lo ha sido con cada uno de nosotros, ¿o no es así? Entonces piensa y medita, no te salgas de aquí, este lugar, sin menospreciando las riquezas de la benignidad de Dios. No menosprecies lo que Él quiere decirte hoy. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Ahora nos ha hablado a través del Hijo. Cada vez, cada domingo, cada miércoles, cada reunión que tenemos, estamos hablando de quien vale la pena hablar, de Jesús, de su benignidad, de su amor, de lo que Él ha hecho a favor de ti y de mí. ¿Y sabes qué es? Hoy toda esta reunión se preparó para gloria y alabanza de su nombre. Y para que tú puedas escuchar que Jesús es benigno y que es bueno y que no quiere que te pierdas, sino quiere que te rindas. Aquí hay una gran lección, aquí hay una gran lección. Algunas veces también puede ser que nuestra mente vuele y sea engañada a veces, o torpe, a veces somos torpes. Y algunas veces podemos imaginar que la gente está en contra nuestra cuando en realidad no lo es. Y de repente podemos empezar a pensar y nos empezamos a tener sospechas. Y en realidad lo que sucede es que nos podemos volver desagradables y temerosos. Pero Jesús sabía que Judas estaba en su contra y sin embargo le mostró benignidad, le mostró su amor. Él no estaba sospechando, Jesús. Es que sospecho que Judas es el que me va a traicionar. Es que pienso en mi corazón, como que tiene más el perfil de traidor que a los demás. No. Él sabía contundentemente que él era el que lo iba a traicionar y lo amó hasta el final. Que podamos ser un poco más como Jesús, ¿no crees? ¿Sabes qué dijo Jesús en una de sus enseñanzas? Que amar a los que son amables, a los que son fáciles de amar, hasta los no creyentes lo hacen. Cualquiera lo hace. Me conviene amarlo, me siento cómodo en amarlo, me siento cómodo en amarla, me conviene amarle. Pero Jesús, ¿sabes qué dijo? Amen también a sus enemigos. Wow. Y no solamente lo dijo, sino que lo comprobó. Lo vivió, lo modeló. Él sabía que Judas lo habría de traicionar. ¿Y qué hizo él? Lo amó hasta el final. Lo amó. Le dio la oportunidad de arrepentirse hasta el final. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando aún éramos y vivíamos en esa condición de pecado, de vivir pecando sin temor a Dios, entonces éramos enemigos de Dios. Y Él nos amó, lo que estoy diciendo es que Él nos amó siendo sus enemigos. Él nos amó a cada uno de nosotros siendo sus enemigos. Y amó a Judas hasta el final. Y nos da una gran lección también. Aquí hay algo que llevarnos. Aquí hay algo de alimento para llevar y decir, así debería ser yo. Aún a las personas más difíciles amarles. Aún a las personas más incómodas. Aún a las personas que te quieren poner el pie para que te caigas. Porque se deleitarían en que te cayeras. Aún a esas personas hay que amarlas. ¿No crees? Jesús lo hizo, Él sabe quién lo va a traicionar y está amándolo. Verso 27, y después del bocado, por eso te decía que la permisividad es degradante, es progresiva, por decirlo de otra manera. Dice, y después del bocado, piensa algo, el pan
y el vino están en la mesa. ¿Qué celebraron ese día? La Pascua. Jesús les lavó sus pies y habían celebrado la Pascua. ¿Qué representaba? Realmente el sacrificio y la sangre de Jesús. Y Judas está comiendo el pan allí, lo vemos claramente. Entonces, ¿participar de la mesa del Señor lo salvó? No, no tiene nada que ver. ¿Te das cuenta? Está sentado ahí en intimidad con Él y después dice del bocado, Satanás entró en Él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Jesús conoce el corazón del hombre. El pecado ya se había gestado, ya estaba allí incrustado en el corazón de Satanás, de Judas. Ya solamente estaba buscando la condición perfecta para manifestarse, para dar a luz. Santiago capítulo 1, verso 13 nos da una descripción de esto. ¿Cómo ocurre el pecado? ¿Cómo engaña? ¿Y cómo procede en la vida de las personas? Dice, cuando alguno es tentado, las tentaciones no son pecados, ¿sabías? Todos son tentados. Dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Ni, dice el verso 4, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, los deseos del corazón. Cuando de sus propios deseos ya está ahí eso, el deseo de Judas era enriquecerse de una o de otra manera. Esto ya estaba tiempo atrás, él ya lo había, ya se había gestado dentro de él esa idea. Entonces la concupiscencia, dice el verso 15, dice, el verso 14 lo vuelvo a leer, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, y dice, y se de los propios deseos carnales, Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz, pero ya se había concebido. Entonces, cuando permites algo en tu corazón y le das lugar en tu corazón, es como si ya te embarazaste de ese pecado. No ha dado a luz, pero ya está aquí. Y a veces quieres combatir el pecado cuando ya en tu corazón ya le has dado espacio y ya estás embarazado del pecado, de algo que sabes que está mal. Es cuando viene un pensamiento que son como dardos de fuego del enemigo, en ese momento es cuando tienes que sacarlos de tu mente y de tu corazón y no darles espacio. Es imposible que no haya tentaciones, pero si tú a la tentación le das cabida en tu corazón, es a lo que yo me refería con permisividad. No has cometido el delito, pero el delito ya está en tu corazón, ya está en tu mente. Y entonces va a esperar las condiciones para dar a luz. Se va a gestar y un día va a dar a luz, es lo que nos dice Santiago. Después de que ha concebido, dice que allí da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, Judas nos puede dar fe de esto. Da a luz, ¿qué dice? La muerte. Da a luz la muerte. Sin embargo, aún en medio de esa tentación, aún en medio de esa situación en la que Judas se está enfrentando, si hubiera estado dispuesto en ese momento a decirle no a Satanás, ¿qué hubiera hecho Jesús? La ayuda del Maestro hubiera estado completamente disponible. Sabes, en las tentaciones más crueles, la ayuda de Dios siempre estará disponible. Siempre va a estar disponible la ayuda de Dios. Primera de Corintios 10:13 dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero, ¿qué dice? ¿Qué dice en tu Biblia? Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podamos resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida. Entonces, ¿Judas tuvo esta oportunidad o fue el único que no la tuvo? Ahí está la tentación, pero también está una puerta de salida. Siempre en medio de las tentaciones más crueles o del tipo que tú quieras, siempre va a haber una puerta de salida. Siempre va a estar la ayuda fiel de Dios allí para fortalecer. Pero si el hombre en su concupiscencia, en su corazón engañado, está decidido a pecar, Judas no retrocedió. Judas sabía dos cosas. Judas sabía que Jesús lo amaba, él lo sabía.
Pero también Judas sabía que ya sus planes habían sido descubiertos, sus planes perversos habían sido descubiertos. Por eso Jesús lo confronta y le dice, lo que vas a hacer, hazlo ya. Verso 28. Bueno, nada más quiero, no lo busques. Mateo 26, 25 dice, entonces respondiendo Judas, el que lo entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Y Jesús le contestó, o sea, y en un momento nos dice el Evangelio de Mateo que Judas le pregunta directo a Jesús. Le pregunta, ¿soy yo, maestro? Y Jesús le responde directo a la cara y le dice, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Juan 13, 28, está terminando esta parte, dice, pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. O sea, por qué le dijo, Judas, lo que vas a hacer, ve y hazlo. Los que estaban no entendieron. Quizá hubieran pensado que iba a hacer otras cosas. Si lo hubieran sabido, ¿qué hubieran hecho? Lo hubieran detenido. ¿Tú crees que Pedro no hubiera intentado detenerlo a Judas? Entonces no les cayó el 20, no entendieron lo que le estaba diciendo y lo expresa en el versículo 29 y 30. Hay una aclaración. Dice, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta. Están en Pascua, ¿recuerdas? O que diese algo a los pobres. Era una tradición en la fiesta de Pascua también dar dinero, dar una ayuda a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche, ¿no? Entonces ahí está muy claro esta narración. Judas nos muestra claramente que los hombres caídos, más que un ejemplo, Judas tuvo el ejemplo de Jesús, e incluso más que una buena enseñanza, Judas tuvo las enseñanzas de Jesús. Escucha esto. Judas nos muestra que nuestra naturaleza caída necesita más que un buen ejemplo, más que una buena enseñanza, necesita un corazón arrepentido. Necesita un corazón arrepentido. No tener la teología perfecta y los ejemplos perfectos es como vas a cambiar o voy a cambiar. Es justo cuando un corazón se humilla y reconoce su necesidad y le reconoce a Él como su Salvador y Señor. Judas tenía todo esto, el mejor ejemplo, el mejor maestro, y aún así se perdió. Cada ocasión, cada vez que nos reunimos a estudiar las enseñanzas y los ejemplos, es lo que estamos viendo aquí del gran maestro, debemos de pensar, ¿eso es suficiente? Lo que Dios quiere realmente es un corazón rendido y humillado ante Él. Un corazón rendido sin reservas, sin reservas. Un corazón completamente rendido a Él. Pedro, en cambio, si podemos terminar meditando un poco, también le traicionó, también de alguna manera le al negarlo 3 veces. Pero recordamos en esa historia que él lloró amargamente, mostrando arrepentimiento, y a partir de ahí lo que vemos en la vida de Pedro es una entrega total, sin reservas a Jesús. Y vemos la historia, más adelante vamos a leer Hechos verso a verso, pero sabemos lo que ocurre en la vida de Pedro. Y es uno de los autores también de las cartas que encontramos al final de la Biblia. Entonces, la traición de Judas es un grave error, es uno de los más grandes errores de la historia. Podríamos decir el error más grande de la historia. Y nos debe invitar esta mañana a pensar, a meditar, a revisar cómo está nuestro corazón. Podemos escoger ambición, podemos escoger desesperación y muerte, o podemos escoger arrepentimiento y el perdón. O podemos escoger el don gratuito de la vida eterna, arrepentimiento y perdón. ¿Sabes que Jesús fue lo que predicaba arrepentimiento? ¿Sabes que Juan el Bautista lo que predicaba es arrepentimiento?
No haz una oración ligera de labios ligeros y repite esto y ya vas a ser salvo, sin entender. Lo que requiere es un corazón completamente arrepentido que cambia de dirección hacia la que iba en dirección hacia el infierno y ahora va en dirección hacia Jesús. Requiere un corazón completamente arrepentido. Cada ocasión que nos reunimos a revisar esto, nos debemos de preguntar cuál es la condición de mi corazón. La traición de Judas lo llevó a ahorcarse. El arrepentimiento de Pedro lo llevó a la cruz y a conocer a un Salvador. Espero que podamos recibir la segunda opción y no la primera. Podemos terminar hoy simplemente pensando, ¿qué escoges? ¿Traición o perdón? Señor Jesús, aquí estamos una vez más. Un domingo más, Señor, revisando, Señor, lo que dice tu Escritura. Y sé esta mañana y tengo la confianza que tu Santo Espíritu está entre nosotros para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y sé y tengo la plena certeza que tu palabra, Señor, puede llegar a lo más profundo del corazón y transformarlo, Señor. Porque tiene un propósito, Señor, y no regresa a ti vacía, Señor, sino que cumple el propósito para el cual tú la has enviado. Y hoy nos hemos expuesto, Señor, y sabemos que tu Espíritu Santo está entre nosotros. Te ruego, Señor, que cada uno, comenzando por mí, podamos hoy revisar la razón por la que te buscamos, la razón por la que te seguimos. Y si hay algo aún, Señor, que nuestro corazón esté dañado, Señor, tú muéstranoslo. Que tu gracia y tu misericordia nos revele nuestro corazón, Señor, para que nos podamos despojar de todo el pecado que nos asedia y correr con mucha paciencia la carrera de la fe, Señor. Permite que cada uno de los que estamos aquí, Señor, podamos caminar todos los días de nuestra vida de tu mano y no soltarnos jamás. Que podamos crecer, esta es mi oración. Aquellos que hemos puesto nuestra fe y esperanza en tu obra en esa cruz y sabiendo que tú has ido al cielo a preparar un lugar para nosotros, que podamos crecer en gracia, en amor, en sabiduría y en el conocimiento de quién es tu Hijo Jesucristo, y que pueda ser muy palpable, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, en nuestra vida diaria, Señor. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, derrama una vez más tu misericordia y tu gracia en este lugar. Señor Jesús, te lo ruego. Y Padre, también te ruego por aquellos, Dios, que quizá el día de hoy tú has tocado sus vidas con tu amor y les has llamado al arrepentimiento, Dios, a dejar atrás una vida de pecado y a comenzar a caminar en ti, Señor. No importa cuánto sepan de ti, Señor, Judas sabía mucho de ti, sino que hoy decidan el perdón y no la traición. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Próximo sábado hay una kermés, ¿vas a venir? ¿Estás listo, lista? Sí, pues venía a desayunar y chance y hasta comer, y aquí vamos a estar próximo sábado en el terrenito que está al lado. Va a haber inflables, va a haber juegos, va a haber comida. Esperamos que puedas participar, invitar a tus amigos. Estamos recabando fondos para continuar equipando el lugar para Lighthouse, entonces apóyanos en eso. También ya estamos en los últimos días para inscribir a los pequeños de preescolar y primaria en la escuela bíblica de verano. Ya estamos muy avanzados en eso, entonces no lo dejes pasar, porque después es el llanto y el crujir de dientes. El sábado 29, el último sábado del mes, tenemos limpieza general. ¿Sale? No se la pierdan, la oportunidad de venir juntos a hacer limpieza profunda aquí en las instalaciones de la iglesia.
También los neos ya están súper avanzados y prendidos con su campamento. Entonces, del 5 al 7 de agosto, si no se han inscrito, Katia es la chica que toca el piano, no sé si está por aquí, pero Katia ya está atrás. Entonces, con ella se pueden inscribir para el campamento. También unos hermanos nos han estado donando nieve de garrafa. Y entonces nos puedes apoyar también comprando nieve de garrafa que vas a encontrar allá afuera. ¿Hoy de qué es? ¿No están aquí? Los de la cruz no están. Bueno, quién sabe qué sea, pero cómprate una nieve y seamos felices todos. Se ponen de pie, vamos a orar. Sopes de picadillo, rico. Vamos a comernos unos sopecitos de picadillo allá. ¿Alguien cumple años? Aniversarios de bodas. Bien. Cristian, Gaby. Es de Mateo, pero los papás vienen. Hoy juega México. Se ve que todavía tienes fe, esperanza y amor. También ustedes, ¿verdad? Yo a veces siento que la pierdo. Vic, Señor, gracias te damos por la vida de Mateo, de Vic, aún Señor de los papás de Mateo, y te damos honra, gloria y honor por ese aniversario de vida. Gracias, Señor, porque los hijos, Señor, son nuestra herencia, lo que tú nos has dado, Señor, y qué bendición poder contar con ellos, Señor. Guíales a sus padres a ser sabios para poder llevar a Mateo, Señor, a tus pies. Y gracias, Señor, por lo que tú harás en la vida de Mateo. Gracias por la vida de Víctor, su familia. Gracias, Señor, por el amor que le muestras día tras día, Señor. Gracias por estos años de vida que tú le has concedido, Señor, y ahora en ti, que estar caminando firme en la fe. Pedimos tu bendición, Señor, sobre de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén. Y también, Dios, pues, aprovechando este tiempo de oración, te pedimos, Señor, que bendigas a tu iglesia, Señor, poniendo dadores alegres, Dios, que pueda, Señor, sostenerse y crecer tu iglesia. Tú conoces las necesidades. Te pedimos, Dios, de cada uno de los que estamos aquí de la iglesia, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, tú nos bendigas, tú nos guíes, Señor. Y aún, Padre, te pedimos bendición por todos aquellos que están pasando por pruebas, por tentaciones, por tribulaciones, por angustia, Señor, por cualquier situación, aún de enfermedad. Señor, nos queremos ir pidiéndote que tú nos bendigas, Dios. Tu bendición es la que queremos, Dios, y ninguna otra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Felicidades, Vic. La hawaiana. Dios les bendiga. Adelante, adelante. Si veo tus ojos, no dudo de lo que me traigan futuro. Si estás a mi lado, camino confiado en un mundo lleno de voces. En un río y sin norte se escucho tu voz. No tengo temor, por muy oscura que la noche esté, y aunque todo se derrumbe, tú nunca me dejarás. Cada mañana Con tu gracia me acompaña en cada paso tu amor. es esperanza, proteges mi alma. Es en tus ojos Donde encuentro quién soy, eres mi canción, eres mi pastor, mi cuando me enfrento a la
la prueba y el viento mi fe tambalea. Tú estás en mi barca, sé que nada me falta. Aunque parezca que nada tiene sentido, sé que tú estarás conmigo, con tu bien, con tu misericordia y con tu abrigo. Por muy oscura que la noche esté, y aunque todo se derrumbe, tú nunca me dejarás. Cada mañana me cubre tu gracia, me acompaña en cada paso tu amor. Me das esperanza, proteges mi alma. Es en tus ojos donde encuentro quién soy. Eres mi canción, eres mi pastor, mi Dios. No temeré, tú estás conmigo, tú estás conmigo. Descansaré, Tú estás conmigo, tú estás conmigo. eres mi Padre, Y cada mañana me cubre tu gracia, me acompaña en cada paso tu amor. Me da esperanza, proteges mi alma. Es en tus ojos donde encuentro quién soy. Eres mi canción, eres mi pastor, mi estamos despedidos.